La casa estaba en silencio, sumida en una calma tan profunda que parecía que el tiempo mismo se había detenido por completo. Cada rincón estaba envuelto en la reconfortante quietud que solo llega tarde por la noche, cuando el bullicio del día se desvanece y solo queda el susurro del viento afuera. Era la medianoche del 12 de diciembre de 2025, una fecha que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en mi vida. La luz de la luna, fría y serena, pintaba rayas plateadas en mi piso, transformando la casa en un escenario de sombras y reflejos. Desde el pasillo, los suaves ronquidos de mi abuela llegaban como un recordatorio de la rutina y la seguridad familiar. Mi madre, presumiblemente dormida después de un largo día de trabajo y preocupaciones, parecía descansar al fin, envuelta en la penumbra de su habitación. En esos momentos, nuestra casa se sentía como un santuario, un refugio cálido y seguro donde nada malo podía suceder. Me levanté para ir por un vaso de agua, pero al pasar por el pasillo noté una delgada rendija de luz debajo de la puerta de mi madre, algo inusual en ella a esas horas. La curiosidad me jaló hacia la puerta. Disminuí el paso, conteniendo la respiración, y afiné el oído para captar cualquier sonido. Un murmullo bajo se filtraba a través de la madera. La voz de mi madre, tensa y forzada, hablando en voz baja con alguien, o tal vez consigo misma. De pronto, la paz y la tranquilidad de la casa se desvanecieron, reemplazadas por una quietud cargada e incómoda, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Sentí, con un nudo frío en el estómago, y el corazón acelerado, que algo había cambiado para siempre y que nada volvería a ser igual. Pegué mi oído a la puerta, con el corazón latiéndome fuerte. Mi madre y mi tío Mateo estaban adentro, sus voces bajas y urgentes. Él nunca venía tan tarde. Su conversación era seria, no casual. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar sus palabras. ¿Alguien estaba enfermo? ¿Había problemas? Mi imaginación volaba. Una parte de mí quería irme, respetar su privacidad, pero la curiosidad me mantuvo en mi lugar. La tensión en sus voces era un anzuelo del que no podía escapar. Sabía en el fondo que esto era sobre mí. Tenía que saber la verdad. Me quedé, incapaz de moverme, desesperada por respuestas. La casa se sentía hostil, las sombras acechando con secretos. La voz de mi madre se quebró, un sollozo ahogado. El tío Mateo insistió. Elena, tienes que decírselo. Ella merece saber la verdad. La mención de mi nombre me recorrió el cuerpo. Mi mundo, antes simple, se estaba fracturando. La necesidad de saber se convirtió en un dolor físico. Mi vida pendía de un hilo, esperando la siguiente palabra susurrada. Ella todavía cree que él murió en el accidente, susurró mi madre, con una voz temblorosa que apenas podía atravesar el silencio de la sala. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, como si intentaran protegerme de una verdad demasiado dolorosa para ser dicha en voz alta. La historia que siempre había conocido, que mi padre murió antes de que yo naciera, era una mentira cuidadosamente tejida. Cada fotografía en el álbum familiar parecía ahora un fragmento de un rompecabezas incompleto, piezas que nunca encajaron del todo. La voz del tío Mateo fue suave. Hiciste lo que creíste mejor. Sus palabras intentaban consolar, pero también traían consigo el peso de los años de silencio y secretos guardados. Mi madre confesó entre lágrimas. Nos dejó. Él nunca quiso un hijo. Su rostro se desmoronó, y por primera vez vi el dolor que había escondido durante tanto tiempo. La verdad me golpeó como una ola helada. No había muerto, había elegido irse. Todo lo que creía saber sobre mi origen se desmoronaba en ese instante. El dolor fue inmediato, abrumador, como si una herida invisible se abriera en mi pecho. Era una mezcla de tristeza, rabia y traición. La vergüenza de mi madre había moldeado nuestras vidas. Era más fácil decir que estaba muerto,
dijo ella con la mirada perdida en el pasado, como si buscara perdón en el silencio. La mentira era un escudo, pero también una jaula. Nos protegía del juicio, pero nos mantenía prisioneros de una historia falsa, incapaces de sanar realmente. La conversación se volvió borrosa, las voces se mezclaban, pero la verdad era clara y cortante. Mi padre estaba vivo, en algún lugar, y su ausencia era una elección. Mi vida se había construido sobre una mentira, cada recuerdo teñido por la sombra de lo no dicho. Me pregunté cuántas decisiones había tomado basándome en esa falsa historia. Los cimientos de mi mundo se estaban resquebrajando, como un castillo de naipes que se derrumba con el más leve suspiro de la verdad. Estaba cayendo hacia lo desconocido, enfrentando un pasado que nunca imaginé, y preguntándome si alguna vez podría reconstruirme a partir de estos fragmentos. El sonido de la taza se hizo eco del quiebre de mi mundo. Mi madre se arrodilló, recogiendo los pedazos, evitando mi mirada. ¿Es verdad?, pregunté con la voz temblorosa. Finalmente me miró a los ojos, con lágrimas. Sí, es verdad. Escucharla admitirlo hizo que la mentira se volviera real. Me alejé de su mano extendida, la confianza rota. Quería decirte, susurró, pero tenía miedo. Su dolor era visible, pero el mío era abrumador. El espacio entre nosotras era ahora un abismo de engaño. Nos sentamos en la mesa, la taza rota olvidada. El silencio era pesado, como si cada grieta en la cerámica contuviera secretos que nunca se dijeron. El aire estaba cargado de una tensión antigua, de palabras no pronunciadas y miradas esquivas. Mi madre contó la historia, joven, enamorada, abandonada cuando quedó embarazada. Su voz temblaba, y en sus ojos vi el reflejo de una juventud perdida, de sueños rotos por la realidad. La vergüenza en nuestro pequeño pueblo era aplastante. La mentira comenzó pequeña, luego creció. Un accidente trágico. Una historia inventada para sobrevivir a las miradas y los susurros de los vecinos. La historia de una viuda. Era un escudo, una armadura frágil contra el juicio de los demás, una forma de protegerse de la crueldad de la gente, destinado a protegernos a ambas, a mantenernos a salvo en un mundo que no perdona los errores de las mujeres. Sentí ira por los años de engaño, por la infancia construida sobre una mentira, por la verdad que me fue negada. Pero también vi su desesperación, su miedo a perderme, a que la juzgara igual que el pueblo la juzgó a ella. ¿Él sabe de mí?, pregunté, con la voz apenas audible. Ella asintió tragando lágrimas, incapaz de sostener mi mirada. Él sabe, una vez envió dinero, vive en otra ciudad, ahora tiene otra familia. Las palabras dolieron, eran cuchillos suaves cortando despacio. No solo se había ido, me había reemplazado. Era como si nunca hubiera existido para él, como si mi historia fuera solo un pie de página en su vida. El fantasma de la fotografía era un hombre real, un extraño por elección, alguien que decidió no ser parte de mi mundo. La verdad era más dolorosa que la mentira. Me sentí vacía, como si una parte de mí se hubiera perdido para siempre. Mi identidad cambió para siempre. Ya no era solo hija de mi madre, sino también hija de una ausencia, de un silencio heredado. La historia de mi vida había sido reescrita. Ahora, con cada palabra, intento entender quién soy realmente. La casa se llenó de un silencio pesado e incómodo. Mi relación con mi madre estaba fracturada, la confianza rota. Yo era la hija de un hombre que no había muerto, sino que había elegido irse. Mi madre pidió perdón, pero tomaría tiempo. Tuvimos que aprender a hablar de nuevo, honesta y dolorosamente. Sin embargo, había una extraña sensación de liberación. La mentira se había ido. La verdad, aunque devastadora, era real. Esa noche terminó una vida y obligó a otra a comenzar, una construida sobre el difícil y necesario poder de la verdad.